Bueno. Listo, Lady. Venga, miramos a ver con Lady ahí cómo está la cosa. ¿Cómo estás viendo ahí la imagen, Lady? Pues yo veo borroso. Te voy a enviar una, si me esperas en una foto bien, a ver si Ya mira cómo. cada uno. Ahí ya nada que hacer, ya le cambié máquina. Ya, profe, por el grupo te la envié para que mires cómo se visualiza. Listo. Ahí ya nada que hacer. Ya es tu máquina, tu internet. Bueno. Lady, Claudia, José y Natalia. Ahora sí se ve mejor, profe. Bueno, muy bien. Bueno, ahí listo. ¿Quién falta por entrar? Estamos 5. 4 faltan Que si deja ingresar a Natalie, profe. a Natalie. No, pero sí, ¿sabes por José, dónde? estoy No, aquí, gracias. está por dentro. Sí. No había visto. Mío. Falta Jefferson. Ahí entró. Hablando del rey de Roma. Y falta Vivian. Bueno, entonces. Bien. Pongamos el fondo universitario. Listo, entraron todos. Bueno, entonces hoy hablaríamos efectivamente de nuestros sistemas de información, los cuales nos van a permitir identificar adecuadamente los componentes de un sistema. Efectivamente, a razón de este sistema y de los sistemas de información, tenemos que ir identificando cada uno de los componentes que para el caso de las tecnologías de información nos van a permitir una buena trazabilidad de los datos y una buena conectividad de la misma. Efectivamente, en el proceso de los sistemas de información nos toca tener la claridad de que son componentes y elementos que van a facilitar la trazabilidad del ser humano. Son elementos y componentes que le van a permitir al ser humano eh, llevar una mejor arquitectura con el entorno. Los sistemas de información, efectivamente, son el centro de cualquier elemento, desde que se trate del ciberespacio, de que se trate de la ciberseguridad, de que se trate de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente nosotros tenemos que obligatoriamente en esta asignatura conocer las TIC y conocer los sistemas de información. Primero que todo nos toca dejar en claro qué es un sistema. Claro, ni más faltaba. Ustedes ya tienen en claro el concepto de qué es un sistema desde el punto de vista del ser humano como tal. Entonces, uno de los principales objetivos del sistema de información desde el punto de vista tecnológico y las tecnologías de información y las comunicaciones precisamente es
permitirle al ser humano la integridad con su entorno. 2, establecer una comunicación de cada uno de esos componentes. 3, definir qué elementos se van a implementar desde el punto de vista software y desde el punto de vista hardware. Uno de los objetivos específicos del sistema de información son conocer las principales características de los sistemas de información. ¿Qué son las características? O sea, de qué se componen, cuál es su estructura, de cuál es su origen, si son sistemas abstractos, si son sistemas complementarios, si son subsistemas, a qué se le denomina un sistema y cuáles son sus componentes. Uno tiene que identificar qué es un sistema desde un punto de vista de la interacción que se realizan los diferentes elementos que cobijan al sistema de información. 2, identificar los tipos y clases de sistemas. Importante que ustedes como enfermeras pues identifiquen los diferentes tipos de sistemas. ¿Por qué motivo? Porque ustedes van a tener, aparte de tener el mejor sistema del universo, pues diferentes subsistemas, que cuando se evalúa desde el punto de vista individual, se convierte en un sistema importante y único. Cuando ese sistema depende y es parte de un gran sistema, entonces obviamente comienza a llamarse subsistema. Es ahí cuando efectivamente entramos a identificar las clases de sistemas, o sea, sus clases por su estructura y su topología por su origen. Entonces, ahí dejaremos en claro ese tema. Identificar los procesos y procedimientos. ¿Qué significa? ¿Qué es un proceso? Un proceso son todas las acciones que se llevan a cabo para un fin común, para una determinada acción. ¿Y qué es un procedimiento? Una actividad específica de la cual efectivamente se tiene claridad de la tarea que se va a realizar. Ejemplo, un procedimiento es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ese es todo un sistema y obviamente ese sistema está compuesto por diferentes procesos. El proceso de la documentación, el proceso de la normatividad, el proceso de las políticas, el proceso de la caracterización. Y los procedimientos, entonces son las acciones específicas que se llevan a cabo para que cada uno de los procesos se lleve a feliz término. Y el conjunto de todos esos elementos es lo que se denomina sistema de información. Entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, el otro elemento sería establecer los conceptos de la teoría general de sistemas. Es un concepto profundo, es un concepto claro, que la teoría general de sistemas, pues efectivamente abarca toda clase de comunicación, toda clase de conceptualización, donde la teoría nos establece toda la integridad de los diferentes componentes de un sistema. Ejemplo, el cuerpo, el sistema del ser humano. Es todo un sistema que está integrado por elementos, un sistema por tres estructuras básicas de las que nos enseñan a nosotros, que es cabeza, tronco y extremidades, y de ahí viene el sistema sanguíneo, de ahí viene el sistema nervioso, de ahí viene el sistema muscular y demás elementos. Entonces, desde ese punto de vista, identificar los diferentes elementos de un sistema, qué elementos son los que lo componen. Entonces, ¿qué es un sistema? Efectivamente, entonces, nos vamos a dejar a entretener acá este momentico. ¿Qué es un sistema? Entonces, un sistema se dice, te dejen claro, que es un conjunto de elementos relacionados entre sí que funciona como un todo. Eso tenemos que tenerlo claro. Ustedes ya son expertas en tener este concepto de qué es un sistema, expertas y expertos, valga la aclaración. Entonces, aquí empezaremos a definir ya de manera concreta un sistema. Y yo les pregunto, basados en este concepto, vuelvo y lo repito, un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí que funciona como un todo. Entonces le pregunto, José, ¿la silla donde está sentado qué es? Natalia, ¿el escritorio donde está trabajando qué es? Responde, José. José, Un objeto, profe. un objeto. Bueno, entonces Natalia, le traiga la pregunta, ¿qué es la silla donde está sentada? Es como parte, pues es un objeto que me funciona como una herramienta para poder
pues, digamos, estar ahorita en clase junto con el computador y la mesa. O sea, es como un conjunto de cosas que llegan a un fin para que yo pueda hacer algo, ¿no? Bueno, ya miraremos entonces. Ahora vamos a redondear tus palabras, a concretarla. Jeffer, ¿qué es la silla donde estás sentado? Profe, pues la silla y el escritorio son sistemas que van con un fin, a dar comodidad y a prestar un servicio eh, cuyo uno lo quiera dar a ver, pero, pero sí es un sistema porque está adecuado para fines a común. Eso, bueno, la completaste muy bien, por fin, uno. Excelente. Muy bien, entonces la silla, escritorio, es un sistema. Un sistema con un conjunto de elementos que interactúan entre sí. Ejemplo, usted tiene ahí en la silla unos palos. Si yo quito la silla, me quedan unos palos. Me queda una tela, me queda una puntilla, me quedan unas grapas y hasta una tintura si llegara a poder quitarla. Entonces, fíjense que ese conjunto, aquí como dice el concepto claramente, se lo voy a resaltar. Entonces, ese conjunto de, ojo, aquí dice, conjunto de elementos, ¿sí se dan cuenta? Ahí está, un conjunto de elementos que dice que se relacionan, interactúan entre sí. Y entonces, ¿cómo se relacionan entre sí, Vivian? ¿Cómo interactúan entre sí, Vivian? ¿Cuál es la función que prestan, Vivian? Profe, sobre el tema, qué pena contigo, sobre el tema de la silla con la mesa. Sí, sí, o sea, estoy preguntando, ¿cómo se relacionan los elementos de la silla? ¿Cuáles elementos? Los palos. Qué pena, profe, es que se te cortó la... No te preocupes, te repito nuevamente. Los elementos de la silla, ¿cuáles son? Madera, o sea, palos, puntillas, ¿cierto? Tela, tal vez Ujú. la pudiéramos quitar. Entonces, ese conjunto de elementos, como dice aquí mi concepto, ¿qué es un sistema? Dice el concepto, un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí. ¿Para qué se relacionan entre sí? Para un fin común, para una función común, dice ahí. Entonces, Señor. ¿qué está prestando la silla? Creo que dijo una comodidad, ¿cierto? Entonces, Sí, señor. entonces, y quería colocarles en la silla donde están sentados para que nunca más se le olviden que es un sistema. Entonces le pregunto ahora con tranquilidad, respirando profundamente, Claudia, esa pinza que coge tu cabello, ¿qué es? ¿Un sistema? Pueda que tenga dos elementos, pueda que tenga tres elementos, ¿cierto? Pero es un sistema. ¿Por qué es un sistema, Clau? Porque está prestando el servicio, que en este caso sería, está cumpliendo el objetivo que es agarrar el cabello. Es correcto, por un lado, muy bien, sí, está cumpliendo el objetivo que es agarrar el cabello. ¿Y qué más? Aparte de bien, gracias. Pues tienen subsistemas, que son los tornillitos, el cuerpito del... Perfecto, entonces eso que tú dices tiene subsistemas, en ese caso tiene un conjunto de elementos, ¿cierto? Ese conjunto de elementos son los que interactúan entre sí para que le preste el servicio que tú estás diciendo, agarrar el cabello. Entonces, ¿quedó claro que es un sistema, Jeffer? Sí, probando, sonido, sonido. No, se me fue a echar tinto. Eh, Sí, señor, sí, 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 sí. Sí, pero es que todavía no ha llegado. usted sigue callejeando, no, este muchacho, ¿Me Dios. escucha, me escucha? Sí, señor, le escucho. Bien, entonces, ese conjunto de elementos que interactúan entre sí son los que precisamente... No, ¿cuál callejeada, profe? No, Jeffer, ya te escuché, fresco, don't worry, be happy. Entonces, en ese orden de ideas, ese conjunto de elementos son los que precisamente interactúan entre sí para que nos den un fin común.
Ahora bien, entonces ya he entendido que el sistema es un conjunto de elementos que interrelacionados entre sí actúan para un fin común, funcionan como un todo, para prestar una función. Eso queda claro. ¿Cómo es ese sistema? Entonces dice, sistema es un conjunto de partes o elementos, subsistemas, ¿cierto? Relacionados entre sí mediante una cadena de actividades que buscan alcanzar un objeto, ¿cierto? Ese es el cómo. Entonces, ahí viene la pregunta como un chino chiquito. ¿Para qué sirve? ¿Qué es? ¿Y cómo funciona? Entonces, el qué es un sistema de un conjunto de elementos. El cómo funciona es una relación de elementos. Y ustedes en enfermería sí que nos dan sopa y seco, indicándonos que efectivamente el cuerpo es un conjunto de elementos que se relacionan entre sí para que funcione armónicamente todo el cuerpo. Cuando algo se descontrola, automáticamente, a diferencia de otros sistemas, el cuerpo le duele la cabeza, siente, duele, la uña, le incomoda, le da fiebre. Entonces el sistema reacciona. Entonces ese es el cómo funciona. El sistema operativo, entonces, teniendo en claro que ya el sistema es un conjunto de elementos que se relacionan entre sí para un fin común, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a identificarlos. ¿Cuáles son? Entonces tenemos un sistema, es un conjunto de programas que administra y controla y gobierna, un sistema operativo. Entonces, el sistema operativo es un conjunto de programas que administra, controla y gobierna el hardware, ¿correcto? ¿Y qué es el hardware? Ayer dijimos que es el hardware, Lady. Es la parte física Física, muy bien. del computador. Es correcto, es la parte palpable, lo que se puede ver, tocar. Ese es el hardware. Entonces, el hardware del equipo, partes internas y periféricos. Entonces, vamos a hablar del hardware. Entonces, vamos a decir que el hardware está compuesto por componentes, está compuesto por periféricos, y esos periféricos se clasifican en periféricos de entrada, de salida, de almacenamiento, etc. Entonces, una de las tareas para mañana, compañeritas y compañeros, es, si deciden aceptarla, es establecer todo el concepto de qué es un periférico, cuáles son los periféricos, cómo se clasifican. Entonces, ¿qué es un periférico? ¿Cuáles son los periféricos? Ya les dije una por encima, pero ahora ustedes me van a hacer toda una trazabilidad de qué es un periférico, cómo se clasifican, cuáles son los periféricos de uno y de otro, ¿correcto? Bien. Entonces, mañana cada uno me hace una exposición de 10 minutos. Ojo, 10 minutos. No menos, 5 minutos cada uno. Exponiendo qué es un periférico. Bien claritico, con una buena diapositiva. Una sola diapositiva. Con una sola diapositiva todos pasan y me explican la diapositiva. Ya que son poquitos, pues aprovechemos. Bueno, entonces, en ese orden de ideas tenemos el primer sistema que nos va a permitir a nosotros identificar adecuadamente, el sistema operativo. Partes que componen un sistema. Entonces, las partes que componen un sistema, ¿y por qué hemos mencionado el sistema operativo? Porque es el sistema de la informática. Otro modelo de sistema no lo podemos hablar, pues hay muchísimos. Los sistemas de información, los sistemas estructurales, los sistemas de entrada, los sistemas de salida. En este caso, nos centramos en el sistema operativo porque es el que efectivamente va a administrar el software y el hardware que corren en el computador. Siendo ese el concepto, les pregunto, mi querida Viviana, ¿qué sería el computador? ¿Qué es el computador para ti? ¿Qué pasó, Viviana? Qué pena me dijiste a mí, es que dijiste Viviana. Ah, sí. Viviana Barrera. No, Vivian. Ah, perdón, Viviana. Sí, profe, qué pena, por eso es que no te respondía. Muy Me bien. preguntas qué es como el computador para mí. Sí. Pues es un sistema donde pues podemos, o sea, es un sistema, es un conjunto de cosas, de partes que ya pues nos funcionan a nosotros pues tecnológicamente. Bueno, más o menos. Nata, ¿qué es un computador?
Profe, pues es como, Es como no. no, es una, es un objeto que lo usamos como una herramienta, ya que este pues, es el conjunto de varios sistemas que nos facilitan muchas cosas de la vida cotidiana y nos permiten acceder a la tecnología de cierta forma. Perfecto. Bueno, sí, efectivamente es un conjunto de elementos que nos van a facilitar la vida, pero de manera técnica para Vivian y para todos. Entonces, el computador es un sistema de información. ¿Y por qué es un sistema de información? Porque, como dice Nata, nos facilita la operacionalidad de los datos, la comunicación. A través del computador podemos elaborar documentos, gestionar documentos, comunicarnos, hacer diferentes actividades que haríamos en diferentes elementos. Todos están integrados en uno solo, que se llama computador. Entonces el computador pasa a ser un sistema de información. Por eso cuando ustedes van a las diferentes empresas o hospitales grandes, a usted le dicen, tiene que consultar el sistema de información. ¿Por qué tiene que consultar el sistema de información y no el computador? Porque es que el computador técnicamente es la chatarra, el teclado, pero que no funciona, la pantalla, pero que ahorita no funciona. Entonces, esa cantidad de periféricos que ustedes van a investigar para mañana, perdón, a consultar para mañana, entonces son los diferentes componentes y elementos que facilitan que ese computador se nos convierta en un sistema de información. ¿Por qué se nos convierte? Porque nos permite la entrada, el proceso y la salida. Por eso dice partes que componen un sistema. Entonces, las partes que componen un sistema son entrada, proceso, salida y almacenamiento. Esas son las partes de un sistema. ¿Ok? Entonces, quedamos en claro que un sistema como tal es un conjunto de elementos que interactúan y se relacionan entre sí para un fin común, un todopoderoso. ¿Y qué es ese cómo? Entonces, el sistema es un conjunto de partes que efectivamente cada partecita es un subsistema que evaluada de manera individual es un sistema, pero si hace parte de un elemento más grande, entonces se convierte en un subsistema. ¿Ok? Bien, entonces, hasta ahí queda claro. ¿Preguntas? Bien, ¿cuáles son las partes de ese sistema precisamente? Entonces, las partes de un sistema son las tres básicas que veremos. Primera, esta que tenemos acá, que se llama entrada. Acá está, entrada, ¿correcto? Y la segunda se llama proceso. Esto que está acá, pues lo vamos a colocar en un círculo, este que está acá, proceso, este que está acá. Ese es el proceso, ¿correcto? Y la tercera parte es la que está acá, que se llama salida. Entonces, son las tres partes básicas de un sistema. Entonces, cuando yo hablo que un sistema necesita de una entrada, es porque efectivamente necesita unos datos que lo alimenten, necesita una señal que le genere un dato, una acción. Entonces, cuando nosotros estamos transmitiendo un video, elaborando una carta, desarrollando un WhatsApp, hablando por Twitter, bien sea el sistema del Smart o bien si sea el sistema del computador, no importa. De todas formas es un sistema de información. Entonces, ¿qué y cómo está compuesto un sistema? Entonces tenemos tres partes básicas: entrada, proceso y salida. ¿Ok? Esas son las partes que componen un sistema. Entonces la entrada es la que nos da la energía, los recursos, los insumos, ¿correcto? Que son entrada. ¿Y qué se hace con esos procesos, esos insumos? Se procesan. Son componentes, digamos, pueden ser archivos, pueden ser imágenes, dibujos, fotografías, redes sociales. ¿Y qué es la salida? Entonces, la salida efectivamente es el resultado esperado o buscado. Entonces, si estamos elaborando una carta, es la conclusión de esa carta que podemos terminarla y enviarla. Si estamos tomando una foto, pues es terminar la foto y enviarla. ¿Qué se procesa?
pues se procesa bien sea su almacenamiento, se procesa bien sea su traducción, se procesa bien sea su ortografía, su contenido se procesa, etc. Entonces, las partes básicas de un sistema son tres: entrada, proceso y salida. Viene una adicional que es el proceso de almacenamiento. Entonces, por eso en esta diapositiva estábamos viendo efectivamente, se me quedó acá. En esta diapositiva estábamos viendo en esta parte, acá, corremos pantalla. Aquí en esta parte precisamente estamos viendo que acá tenemos los cuatro elementos básicos: entrada, proceso, salida y almacenamiento. ¿Correcto? Bien. Entonces, pero los tres procesos naturales del sistema son tres: entrada, proceso y salida. Bueno, bien. ¿Cómo se integran esos sistemas? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su naturaleza? Entonces, el origen de los sistemas se clasifican en dos grandes grupos: cerrados y abiertos. ¿Por qué se denomina un sistema cerrado? Porque precisamente se dice que no interactúa con su entorno. Por eso se le denomina sistema cerrado. Y se dice que es un sistema abierto porque interactúa con su entorno. Entonces, cuando yo hablo de un sistema cerrado, efectivamente los diferentes componentes, bien sea de entrada, bien sea durante su proceso, o bien sea durante su almacenamiento o salida, no se relaciona en ningún caso con su entorno, con los elementos a su alrededor. Mientras que un sistema abierto, bien sea que sea de lectura, de escritura, de procesamiento, de fabricación de un producto, si se relaciona con su entorno, automáticamente se dice que ese es un sistema abierto. Siendo eso verdad, pregunto, Claudia, ¿cuáles son los... Dame un ejemplo de sistema cerrado. No, profe, no sé. No usado. Entonces, piensa en un abierto. Dame un abierto. Cada uno me da a pensar en un sistema abierto. Nata, José, Claudia, Vivian, Jeffer. Arranquemos. Nata, un sistema abierto. No sé, pero estoy pensando. Y ya dijimos que los cerrados no se relacionan con su entorno y los abiertos se relacionan con su entorno. Yo les digo, ¿una empanada qué viene a ser? ¿Cerrado o abierta? No porque venga selladita, ¿no? No, no. Es porque con su ¿Abierta? sistema abierto. ¿Por qué? Pues sí, porque interactúa con el que se la está comiendo. No, claro, obvio. Obvio, porque efectivamente usted se la come, pero antes de comerse esa pobre empanada, ¿cómo se relaciona con el entorno? Porque necesita de una masa, de alguien que la haga, de carne, de no sé. Bien, ¿y de dónde viene el agua? De afuera. ¿De dónde viene la carne? De afuera, de otro sistema. ¿De dónde viene la masa? De un cultivo de mazorca, de maíz, de trigo. Bueno, la masa no importa, pero viene de afuera igualmente. Entonces, los diferentes elementos que la componen vienen de afuera. Entonces, el sistema recibe esos elementos y se convierte en una empanada que se relaciona con el exterior. Más aún cuando la persona o el individuo se la come. Cuando uno se la come, automáticamente se convierte en energía, ¿cierto? Y entonces esa energía efectivamente es la que uno derrota y derrocha posteriormente. Entonces, fíjense que la empanadita sencilla que es un sistema abierto. Bueno, pero necesito un sistema cerrado. ¿Cuál será? Pensemos, a ver. Vivian, sistema cerrado. Dale. Sistema cerrado. Pues yo lo que estaba entendiendo era lo del sistema abierto, profe, pues que puede ser como la parte de los órganos del cuerpo, como todos tienen como, sí, como interactúan entre sí, es un sistema abierto. Pero el Sí, cerrado no lo entiendo muy bien. muy cierto. Los órganos del cuerpo son sistemas abiertos
porque interactúan con el entorno, bien sea la sangre, bien sea los alimentos, el oxígeno, etcétera. Interactúan con el exterior. Sí, señora, totalmente de acuerdo. ¿Y cerrado, Jeffer? Ah, pero Jeffer no ha llegado todavía, se está aterrizando. José, a ver, hermano, saque la cara por los hombres. Dale. Sí, tocando, probando, José. Ángulo. Aquí estoy, profe. Dale, dale. Un sistema cerrado. ¿Ustedes creen que existe un sistema cerrado? Sí, ¿qué? No y por qué. ¿El televisor no sería uno? No, sí. No, ese es el que más se relaciona con el exterior porque la señal viene desde un punto a otro y se comparte con todas las casitas. Creo que será lo que todo tiene relación con el medio ambiente, o sea, no. Muy bien. Bueno, sí, te voy a sacar de esa rabia. Efectivamente, no hay sistemas cerrados. Pero sí, en algún momento se tenía la concepción desde la teoría general de sistemas, desde la TGS, que sí existía un sistema cerrado que era la bomba atómica. Pero resulta que los neutrones y los protones están interactuando entre ellos para no explotar. Cuando ustedes componen la bomba atómica, automáticamente separa los neutrones de los protones y ella tendrá que explotar. Entonces, es ahí cuando está interactuando con su entorno. Mientras que esté encapsulada la bomba atómica, se está aparentemente con un sistema cerrado, pero porque ese exterior efectivamente lo está encerrando los protones, el núcleo, etcétera, etcétera. Entonces, hasta ahí, mientras que ella no explote, esa pequeña bomba o grande bomba se dice que es un sistema cerrado. ¿El Sol será un sistema cerrado o abierto? De a uno, de a uno. Es abierto también, ¿no? Abierto, profe. Tiene interacción con las nubes, con el aire. Sí, porque nos da calor, ¿sí? Entonces, esa calor es la que comparte. Bueno, doña Lady está muy callada. Un ejemplo de sistema abierto. A ver, Lady. Escuchemos. No sé, ¿Cómo que no sabe? el computador, el internet. El Internet es un sistema abierto, efectivamente, porque está llegándole a varios usuarios, porque estamos compartiendo con varios usuarios. Perfecto. Entonces, en ese orden de ideas viene la naturaleza de los diferentes orígenes de los sistemas de información y cómo se relacionan. Entonces, la naturaleza por su origen, su relación por sus componentes que lo integran. Entonces, según la naturaleza, los sistemas se clasifican en concretos y abstractos, pero solo por su naturaleza, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de sistemas abstractos, estamos diciendo que tenemos sistemas concretos. ¿Y cuáles son los sistemas concretos? Y aparte de eso, los sistemas abstractos. Un sistema abstracto. A ver, Lady, te escucho. Lady, Lady. 1, 2, 3. No, pues no sabría cómo explicarlo. ¿Las qué? No sabría cómo explicarlo. No sabía. Un Bueno, sistema no sabría. le voy a colocar unos ejemplos de sistemas concretos y abstractos. Ahí lo tienen. La computadora, la olla express, ¿cierto? Son sistemas abstractos porque efectivamente se encierra una cápsula de aire, de calor, ¿cierto? Entonces, esa olla hace presión y en su debido momento está cocinando algo por dentro. El computador es un sistema abstracto porque fue fabricado igual que la olla. La olla, la tapa sola se la inventaron, la tacita se la inventaron y el pito para la presión de la válvula fue todo inventado. Entonces, aquellos sistemas que son generados por el hombre son sistemas concretos. Entonces, aparte, ¿por qué se dice que son concretos? Porque son reales. O sea, la olla express existe, el computador existe. Y abstractos porque son fabricados, son hechos efectivamente. Entonces,
no son de naturaleza, de originalidad específica de la naturaleza, sino son creados por el hombre, ¿correcto? Entonces, esos son los concretos. Y abstractos, un programa, los números naturales. Usted que cuenta los números del 1 al 10, del 10 al 20, sucesivamente. Entonces son sistemas abstractos, pero existen. A usted le enseñaron los sistemas numéricos, la factorización, los sistemas, los primos, los naturales. Entonces son sistemas, y usted cuenta todos los días, un billetico, dos billeticos, una manzana, dos manzanas. Existen los sistemas, pero son abstractos, son de esa naturaleza. Entonces un programa, ¿qué es un programa? El Office, con el que usted hace cartas, documentos de Excel, diapositivas. Entonces, ese es un programa, un aplicativo, una app con la que usted hace unas llamadas en el teléfono. Es un programa. Entonces, son sistemas abstractos. ¿Y por qué abstractos? José Angulo, ¿por qué abstractos? Pues esa es la pregunta que le iba a hacer, profe, preciso me adelantó y me la hizo a mí. No, Dios mío. Claudia, ayúdenos, ¿qué son? ¿Por qué se dice que son abstractos? Profe, pues según lo que usted nos explicó, porque eso Porque no se inventaron, ¿no? Sí, exacto, porque no se pueden tocar, no se pueden palpar, porque pues son reales, pero no existen. O sea, ahí están los números, efectivamente. Este ángulo, sí. Ay, Dios mío. Bueno, está muy bien. A la próxima ya sé cómo me va a responder. Bien, entonces los números naturales existen, pero pues nunca los podemos coger, no los podemos palpar. Entonces, por eso son abstractos. Por eso muchas veces cuando vamos a alguna obra de teatro, dicen, ay, esa pintura abstracta. Seguramente es porque pues la pintura sí existe y lo que está representando será algo que no es real de esta naturaleza, pero pues obviamente fue creado por el ser humano. Entonces, por eso se llama abstracto, ¿ok? Bien, por su naturaleza. Entonces, por su naturaleza tenemos y su origen. Entonces tenemos un árbol, los ríos son de su origen natural. ¿Y cuáles son los sistemas artificiales? Por su origen son artificiales. ¿Cuáles son? Entonces tenemos el tren a vapor, un automóvil, un televisor. Entonces, esos son los sistemas artificiales, ¿correcto? Entonces, ya vamos en concreto. Los sistemas concretos son una computadora, una olla express, etc. Abstracto, un programa, ¿cierto? Una contabilidad, del programa de contabilidad, ¿cierto? El Zoom por donde nos estamos comunicando, ¿cierto? Es abstracto. No lo podemos coger, no lo podemos agarrar, pero lo estamos utilizando en este momento inclusive, ¿correcto? Bien. Ahora bien, nos quedan los según su relación. O sea, según su relación pueden ser simples o pueden ser complejos. Entonces veamos cuáles son. La palanca de una polea es un sistema simple, porque simplemente se necesita que la palanca se coloque en cierta posición para que suba o baje el carril, ¿correcto? Y complejos, ¿cuáles tenemos como complejos? Entonces tenemos la Tierra, el tiempo, la atmósfera. Entonces son sistemas complejos, ¿correcto? ¿Y por qué son complejos? Porque, bueno, intervienen muchos elementos a su alrededor y en su entorno, y aparte de eso, hay diferentes estructuras de causación y origen. Entonces, la Tierra no fue fabricada así como tan fácilmente. Tuvo todo un proceso, un sistema complejo que tiene sistemas y subsistemas, que tiene diferentes movilidad, tiene rotación, tiene desplazamiento. Nos consta porque le damos la vuelta al Sol. Nos consta porque todos los días giramos sobre el propio eje. Entonces, por eso tenemos la día y tenemos la noche. Entonces, tenemos los sistemas clasificados según su naturaleza, según su origen y según su relación. Por su naturaleza tenemos concretos y abstractos. Por su origen tenemos su naturaleza y artificiales. Y por según su relación tenemos simples y complejos. Y vimos claramente, entonces, un sistema con sus diferentes ejemplos como están acá plasmados. ¿Preguntas, sátira, reproche, insinuación?
Todo claro. Muy bien. Me encanta que sean así inteligentes. Profe, una pregunta. Una. ¿Por qué el televisor entra en la naturaleza artificial y la computadora en el sistema abstrato? Pues ni se diga. A ver, el con televisor es todo un sistema. ¿Por qué es un sistema, José? Empecemos porque si, tenemos que entender por qué es un sistema y qué es un sistema, ¿cierto? Entonces, explícame por qué es un sistema. Pues un sistema es un conjunto de... se me olvidó. Pero un conjunto de... Va bien, va bien. Ujú. Un conjunto de elementos que interactúan entre sí para un fin común. Eso se le denomina sistema, ¿correcto? Entonces, ese sistema se clasifica según su origen, si vienen fabricados del origen de la Tierra, porque nosotros como tal somos sistemas naturales o artificiales. Ustedes que son enfermeras, bueno, pregunto, ¿el cuerpo qué es? ¿Natural o artificial? Natural. Natural. Perfecto. Entonces, ¿el computador qué viene a ser? Artificial. Artificial. Ujú. Correcto, porque fue fabricado por el hombre, por un lado. Y aparte de eso es un conjunto de elementos que interactúan entre sí. ¿Cuáles son los elementos? El hardware, el software, ¿cierto? Entonces, esos son. Espere que parece que llegó Jeffer. Ah, pues ya entró. Muy bien. Bueno, entonces, en ese orden de ideas tenemos ese resumen. ¿Queda claro? Entonces, ¿por qué se dice que son naturales o artificiales? Preguntaba José Angulo. Porque precisamente naturales cuando son de naturaleza física de la Tierra, cuando fueron creados por la naturaleza, ¿correcto? Como el viento, la atmósfera o de los ríos, ¿sí? Un río es un sistema. ¿Y por qué es un sistema un río, José? Natural. ¿Por qué es un sistema el río? Porque... ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, profe. Ah, no me dejó triste este José. Hermano, porque efectivamente es un conjunto de elementos. ¿Cuáles son los elementos? Su recorrido, la tierra, las aguas, a pececitos, los bichos, su entorno, los árboles. Esa cantidad de elementos, dícese, compañero, dícese, acá esto se lo vuelvo a recordar. Acá dice claramente, ¿qué dice acá? Acá. Dice que es un sistema, un conjunto de elementos relacionados entre sí que funcionan como un todo. Y todos los elementos del río funcionan como un todo. Usted va al río y navega claramente, se baña, pero pues no sabe todos los elementos que están compuestos, ¿ve? Entonces, por eso es un sistema. Y aquí viene entonces esa sinergia que se hace. Tiene una entrada, o sea, donde nace, tiene un recorrido, ¿cierto? Un proceso y salida, mar, ¿correcto? Entonces nace en las montañas, recorre un territorio, procesa y se deposita en el mar la salida, o sea, se almacena igualmente ese río, ¿correcto? Y por eso se clasifica dentro de los sistemas abiertos. ¿Por qué decimos que es un sistema abierto, Didier? Porque es un conjunto, es un sistema que tiene interacción con otros. Bueno, le pegó al perro finalizando, porque se relaciona con el entorno, porque se Eso. con los demás elementos, ¿ok? Entonces, por eso se dice. Entonces, un tinto que nos tomemos, ¿qué es? ¿Un sistema cerrado o abierto? Abierto. ¿Cierto? No, una bebida. No, mentiras, es un sistema abierto. Bien, entonces, en ese orden de ideas, digamos, ¿les quedó claro? Por su naturaleza, su origen y su relación. Bueno, Profe, que se deja ingresar a Jeffer, creo. sí, no, él está por dentro. Ah, no, mentiras, ahí entró. Ya. Perfecto, perfecto.
Bien, en ese orden de ideas, entonces, clasificación de los sistemas en la informática. Los sistemas, efectivamente, en la informática se clasifican en dos grupos básicos, que son sistemas informáticos y sistemas de información. Se dice que los sistemas, desde el punto de vista informático, se clasifican en informáticos porque es toda la parte física, el software, perdón, el hardware, el usuario, los elementos que lo componen. Entonces, todos los elementos que componen un sistema son sistemas informáticos, no de información. Ojo, no confundan. Sistemas informáticos. Y los sistemas de información son todos los elementos que navegan, que se desplazan, que interactúan. Son todas las acciones y actividades que se desarrollan. Entonces, se debe destacar que no es el mismo un sistema de información que un sistema informático. Si bien es lo último, contribuyen a menudo en el grueso de los recursos de un sistema de información. Ese es el concepto de la clasificación en los sistemas de informática, que son dos grupos, los sistemas de informáticos y los sistemas de información. Dentro de los sistemas... Profe, una pregunta. Dime. El software, porque es un sistema informático. Informático porque precisamente es algo intangible y informático porque no lo podemos coger. Es que, o sea, ahí me confundió, porque usted empezó explicando que un sistema informático era toda la parte física que componía, ¿sí? Como el cómputo, por decirlo así, que era el hardware, el usuario. Entonces el software, no entiendo, es que el software es intangible. Correcto, entonces vamos por partes, dijo el Caimán. Las partes que componen las TIC son dos. ¿Cuáles son? El hardware y el software. Perfecto. Ahora bien, vimos una clasificación de sistemas, desde su origen, de su estructura, sus componentes, así como está acá, esta diapositiva. Aquí, esta. Entonces vimos por su naturaleza, por su origen y por su relación, ¿cierto? Normal. Entonces ahí detectamos que tenemos 6 componentes o 3 básicos grupos de su origen y relación. Ahora bien, normales. Si pasamos al mundo de la informática, que es esta, encontramos que tenemos 2 grupos de sistemas de información, que son los sistemas informáticos. Informáticos porque es toda la parte tangible, lo que se puede palpar. El disco duro, el teclado, el televisor, el computador, un cable, una USB. Eso es todo lo físico, el hardware, lo duro. Ahora bien, los sistemas informáticos, de información, perdón, los sistemas de información es todo lo que compone los elementos que son los programas, las aplicaciones, los datos. Por eso, profe, o sea, por eso, es que ahí es lo que no entiendo. La parte informática es todo lo que se puede tocar porque el software está ahí, el software es intangible, no se puede tocar. Sí, correcto. Y o sea, ahí únicamente iría el hardware y el usuario, según la explicación que nos acabas de dar. Elementos, interacción, proceso, y qué interactúa entre los elementos, qué interactúa con el hardware, qué interactúa con esa parte física. Las redes sociales, los datos, los procesos. Entonces, son todos los elementos que componen los sistemas de información. Entonces, esa parte que permite, porque físicamente los elementos que facilitan, ojo, facilitan el desplazamiento de los datos, es la parte física, ¿cierto? Un cable. Un cable permite que un dato llegue, o las microondas, un punto de partida física, se desplaza en el ambiente que no hay nada físico, pero llega a un receptor que es físico, y ese receptor haya una antena en el satélite, la vuelve y la envía a la Tierra y lo llega a los computadores. Esa señal, ese proceso que hubo de salida, de llegada, de procesamiento, esa interacción que hubo,
son los diferentes elementos que componen los sistemas de información. Y para que esa señal entre y salga, existen los programas. ¿Y los programas dónde funcionan? ¿Qué administran? Lo físico, el hardware, el software. Perdón, el hardware, ¿correcto? Entonces, ese hardware es manipulado por el usuario, ¿cierto? Entonces, por eso se dice que todo lo que usted procesa, los elementos que interactúan como una señal, como una codificación, una onda, un programa, una app, son programas que interactúan. Entonces, a eso se le denomina sistemas de información dentro del mundo, la informática. Dentro del mundo, aquí lo que estamos hablando arriba, te lo voy a señalar. Acá. Acá está. Entonces, dentro de esta sección, la informática, entonces tenemos dos grandes grupos de sistemas. Se clasifican en sistemas informáticos, que es todo lo físico, y sistemas de información, que es todo lo intangible. Entonces yo pregunto, una red social no física, porque hay redes físicas, una red en anillo, en su topología y demás, ¿una red social qué es? ¿Un sistema informático o un sistema de información? Un sistema informático. Un sistema informático, perfecto. Porque existe y te permite conectar con amigos, pero pues tú no la puedes tocar, pero sí la utilizas, ¿cierto? En cambio, hablemos del CD. ¿Qué es el CD? Un sistema Un informático sistema de información. o un sistema de información. El CD, un sistema de información, Un sistema de información. un sistema informático, porque es un elemento que almacena, guarda partes. El CD es algo que tú puedes coger, palpar, ¿correcto? Entonces, ayer hablábamos precisamente de una de las tecnologías que está aquí arriba. Acá está en este punto, véala. Ese se llama un cortafuegos. Ese cortafuegos, bueno, sí tiene dos partes. Pueden ser físicos o pueden ser un programa. Entonces, si es un cortafuegos, si es físico, porque venden el aparato común y corriente en la tienda, tú vas y lo compras, un cortafuegos, y te lo venden. Igualmente en la misma tienda te pueden decir, depende de dónde lo vas a aplicar, llévate este físico o llévate este programa. Entonces, si es físico, ¿en qué mundo queda? ¿En el sistema informático o en el sistema de información? ¿Sistema informático? En el sistema informático. Un programa que te venden, ¿dónde queda? ¿En el sistema informático o información? Información. Información, correcto. Información. Porque no lo pueden coger, no lo puedes palpar, pero sí lo puedes instalar. Tú no lo ves. ¿Sabe que ahí te dijeron, ese es un programita y tú contenta te vas y pum, lo instalas, pero nunca lo cogiste? ¿Perfecto? Bien. ¿Queda claro? Vivian. Sí, profe. Todo gusto. Bien, sigamos. Entonces, los sistemas de información efectivamente son los que le facilitan al ser humano esa administración de los recursos. Los sistemas de información son los que le permiten la trazabilidad de los datos. Los sistemas de información son los que determinan y cualifican una cantidad, dan luz. En cambio, los sistemas informáticos son estándar, son elementos ya fabricados, específicos. Un CD, un mouse, un teclado, una cámara, una videograbadora, un cable, una silla. Entonces, en cambio, los sistemas de información te permiten procesar volúmenes de datos, te permiten procesar diferentes tipos de caracteres, ¿correcto? Bien, continuemos. ¿Qué es un sistema de información? Entonces aquí le tengo el concepto básico. Dice, cuando se habla de un sistema de información, ¿cierto? Se refiere a un conjunto de órdenes de mecanismos que tienen como fin administración de datos, de información, de manera que se puedan ser
recuperados y procesados fácil y rápidamente. Entonces, en ese concepto, ¿dónde clasificamos el computador, Jeffer? Profe, sería como en un sistema de información. Ese es un sistema de información, perfecto. Entonces, de aquí en adelante, cuando ustedes en su trabajo, en su empresa, en lo que estén haciendo, efectivamente, hablemos de un computador, ¿nos estamos refiriendo a qué, José Ángulo? José Ángulo, Un sistema informático. a un sistema de información. ¿Por qué motivo, Natalia? ¿Natalia? Profe, pues porque es un conjunto de elementos. Entonces ellos nos llevan a, digamos, con una misma finalidad, ¿sí? Para tener un, no sé cómo decirlo. Sí, porque nos van a llevar a un conjunto de elementos para administración de datos, ¿cierto? Porque nos van a facilitar la tarea de elaborar una carta, porque nos permiten entrar datos, salir datos, procesar datos, almacenar datos. Entonces, a eso es lo que se denomina un sistema de información. En ese orden de ideas, efectivamente, tenemos tres componentes estándar de un sistema, que son la interacción, los elementos y los subsistemas. Entonces pregunto, aquí aparentemente diría que tiene un fin, un propósito específico. Tres componentes, elementos, sistemas, subsistemas e interacción. ¿Qué diferencia hay entre subsistemas y elementos? Pensemos en el cuerpo humano, ustedes que son expertos en el cuerpo humano. Pensemos desde el punto de vista de su carrera. ¿Cuál sería un subsistema y qué elementos componen ese subsistema? Pues el sistema no se puede ser, pues el sistema circulatorio y Sí, los elementos pueden ser el corazón, las arterias, las sí, venas. está perfecto, Nata, muy bien. Entonces, efectivamente, fíjense que no debemos confundir los diferentes subsistemas con los elementos que lo componen, ¿correcto? Entonces, hay ciertos elementos que componen a un sistema de información como tal, y esos diferentes elementos interactúan entre sí con los diferentes subsistemas para obtener un solo propósito, un fin, un solo resultado. Entonces, esta copita nos permite efectivamente interactuar de esa forma. Y dice el concepto, conjunto de ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo de colectividades. Entonces, la norma, la regla, la directriz establece que los diferentes sistemas de información tengan una trazabilidad de comunicación. Entonces, vamos a ir aclarando. La composición de los diferentes sistemas de información permiten la interacción y conectividad de los elementos que lo componen para la interacción de un solo propósito o un fin común. Esto basado en el conjunto de ordenado de normas y reglas de procedimientos que regulan las funciones y acciones del sistema. ¿Cuál sistema? El sistema de información. Entonces, ¿un computador será que tiene un conjunto de normas y reglas? Sí, Sí, profe, claro, profe. porque el computador tiene sus parámetros. Correcto. Ojo la palabra mágica que dijiste. Tiene sus parámetros. Perfecto. Si no fuese por esos parámetros, entonces el computador no funcionaría adecuadamente. Entonces tenemos, se entiende por un sistema de un conjunto de órdenes de componentes relacionados entre sí, ya se trate de elementos materiales conceptuales dotados de una estructura. Y cuando yo hablo de una estructura, ¿a qué me estoy refiriendo, José? Lady, hablemos con Lady, que la tengo olvidada. Lady se nos voló. Una estructura es como un conjunto, como eh, Una ¿cómo estructura decirlo? es un conjunto. Como una, no sé cómo decirlo, es como Háblame duro, que Lady. se va armando,
no sé cómo decirlo, o sea, lo tengo en la mente, o sea, pero no sé cómo decirlo. Se va armando como de elementos. Entonces, una estructura es un esquema, una organización, un diseño, un modelo, ¿correcto? Entonces, por eso dice que un concepto dotado de una estructura, una composición o un entorno particulares. Se trata de un término que aplica a diversas áreas de saber como la física, la biología, la informática y la computación. Entonces, se entiende por un sistema un conjunto ordenado de componentes relacionados entre sí. Ojo, concretemos de todo esto el concepto de un sistema. Dice, se entiende por un sistema un conjunto ordenado de componentes relacionados entre sí. Pregunto yo, ¿por qué ordenado? El sistema del nervioso que me estaban explicando, ¿es un sistema ordenado o desordenado? No, claro, todo tiene que Ordenado. tener su orden, profe, porque si Sí, no, todo sería un descontrol y no llegaríamos nosotros a nuestro fin común en el que vamos. correcto. Entonces, la sangre tiene que circular en un debido proceso regulativo, armónico, sincrónico, para que llegue y sea bombeada por el corazón en las diferentes arterias que la van transportando de un punto a otro. O sea, es una forma ordenada. Así nosotros no lo veamos, pero va ordenado. El corazón va generando impulsos, fuerzas, para que esa sangre vaya siendo bombeada. ¿Sí o no? O sea que es debidamente armónico. Y si es armónico, es ordenado. ¿Correcto? Bien. Entonces, ¿qué recursos del sistema de información tenemos? Tenemos que son recursos humanos, porque son las destrezas, las habilidades, las competencias, su concepto, su pensamiento, su saber. Entonces, es un recurso. El ser humano hace parte de los sistemas de información. El computador sin el ser humano, ¿qué sería? Nada, porque no funciona. Si no hay alguien que lo haga funcionar, bailas, ¿correcto? En cambio, el ser humano sí funciona solito. El sistema del ser humano, desde que nace, comienza a autogenerarse solito, creciendo, se desarrolla, se fortalece regularmente. Habrán excepciones donde se fortalece, pero son excepciones. De manera regular, todo porque si no tuviéramos, si no fuese así, hoy en día no existiera tanta población en el mundo. ¿Qué otro elemento, qué otro recurso tenemos? Datos. Los datos, que son los que efectivamente se transportan, son los que se procesan, son los que nos dan una información. El conjunto de datos nos dice algo. Un solo dato no nos dice nada. Yo digo negro, eso no es nada. Digo color, eso no es nada. En cambio, si digo el color negro, me estoy refiriendo a un elemento que determina un determinado color a través de un componente. Entonces, los datos son los diferentes recursos de información de nuestro sistema de información. Las actividades, ¿qué son las actividades? Entonces, son el paso a paso, son las diferentes acciones a seguir, son todas las actividades que tenemos que desarrollar para lograr un solo objetivo. Recurso informático. Entonces, el recurso informático, recuerde que allá vimos dos sistemas sistemas de informáticos, que son los sistemas de información y los sistemas informáticos. Y dentro de los sistemas informáticos, pues está todo lo que se denomina la tecnología, ¿correcto? Bien, entonces aquí tenemos los diferentes tipos de sistemas de información. Básicamente, pues hay más. Yo le traje los más relevantes, obviamente. Entonces tenemos 4 principales tipos de sistemas de información. Sistemas de procesamiento de transacciones, sistemas de información ejecutiva. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué ejemplo, qué modelo podemos tener de un sistema de procesamiento de transacciones? ¿De a uno, de a uno? Las No sé, en inversiones. los bancos. Los bancos, perfecto. Allá realizamos transacciones constantemente, ¿cierto? Vamos, hacemos una consignación, un retiro, etcétera, etcétera.
son transaccionales, ¿sí? Sistemas informáticos ejecutivas, ¿cuáles son? No sé, lo que utilizan las empresas, una plataforma o algo. Perfecto, las diferentes plataformas que facilitan la comunicación entre las mismas, y bien sea desde el punto de vista financiero, económico, administrativo o de seguridad. Muy bien, estamos volando, perfecto. Sistemas de información gerencial, ¿cuáles son? ¿De a uno, de a uno? Son aquellos que permiten tomar decisiones. Son aquellos sistemas que facilitan a la empresa la toma de decisiones. Que efectivamente hay mucho gasto de inventario, hay mucho consumo de agua, pero obviamente el gerente no lo coge de la noche a la mañana, sino que va almacenando en una base de datos y se lo alimenta a un sistema y el sistema le saca una curva, un análisis, una evaluación. Entonces, a eso se le denomina sistemas gerenciales. Y los sistemas de soporte de decisiones son, ¿cuáles serían? Los más comunes, los que utilizamos casi en el 100% de las empresas. Sistemas de soporte de decisiones, ¿cuáles son? Las contabilidades, los inventarios. Ustedes han visto que la mayoría de las empresas tienen un programa de contabilidad, un programa de inventarios, un programa de costos, un programa de control de personal. Entonces, esos sistemas le permiten a la gerencia tomar decisiones si compran más, si regulan más, si echan a alguien, si contratan a alguien. Son sistemas de soporte de decisiones. ¿Ok? Entonces, para mañana, en esta sesión número 3, ya tenemos una tarea que se la dicté al principio. Jeffer la apuntó. Profe, no le escuché, ¿qué? ¿Apuntaste la tarea que quedó para mañana, la que dije al principio de esta clase? Profe, vos sí no la noté. Bueno, Sí, profe, que es un sistema, subsistema, algo así me parece. no. Nata, ¿cómo es la tarea? Ese es. Espérate. Profe, que la que es Periféricos, tipos de Periférico. periféricos. Entonces, Jeffer, no olvides, para que mañana no llegues, Vaya con las manos vacías. los periféricos, tipos de periféricos, clases de periféricos. Clasificación y todo eso, sí, ya me acordé. Perfecto, muy bien. Sí, tú estabas en clase. Y adicionalmente, compañeros, le van a agregar, ojo, un ejemplo de los 4 sistemas de información que acabamos de ver. Un ejemplo. Entonces, aquí, de estos 4 sistemas que acabamos de ver, me colocan un pequeño ejemplo. No olviden. Las diapositivas quedan ahí en la plataforma para que ustedes la vuelvan a... ¿La vuelvan a qué? La vuelvan a repasar, ¿ok? Entonces tenemos un ejemplo de sistemas de procesamiento de transacciones, me lo dan un ejemplo claritico. Un ejemplo de sistemas de ejecutiva, un ejemplo claritico. Un sistema de información gerencial y un sistema de soporte de decisiones. Un ejemplo cada una, o cada uno. No pueden haber repetidos, posible pues. Bueno, ese es un archivo que les va a salir más o menos un... bueno, es una diapositiva que me tienen que hacer para mañana, ¿cierto? Bueno, entonces me hacen esa diapositiva, 2 diapositivas. Uno con los periféricos, ¿sí? Y uno con los 2 elementos. Y cada uno me explica su trabajo en 5 minutos. Claudia, En 5 minutos tenemos que explicar cómo se clasifican. No, profesor, en 5 minutos pues no vamos a alcanzar. O sea, es ilógico que corramos. Porque es que cuáles son, cómo se clasifican, y son varios. O sea, en 5 minutos no alcanzamos. Y a eso sumémosle los sistemas. Pero como ustedes son profesionales, van a aprender a resumir.
Bueno, se trata de eso, que traten de tener una idea abstracta, una idea rápida, para que en un momento determinado ustedes puedan responder a las necesidades del mercado, a las necesidades del medio, del entorno. Bueno, compañeros, ¿quedó claro la clase de hoy? Muchas gracias. Dios los bendiga, que descansen. Nata, ¿cómo va tu compartidor? Profe, pues hasta ahora lo vi hoy, pero pues, la verdad no he podido entrar en esta aula, entonces. Te agradezco. Pero solamente llevo 2 días, entonces yo le lleno la de Perfecto. Bueno, Bueno, queridos Lady, Claudia, Nata, Jeffer, José y Vivian, que descansen. Feliz noche. Dios los bendiga. Gracias, profe. gracias, profe. igualmente. Muchas gracias.